El sistema capitalista es un sistema meramente económico, no tiene una moral propia. Así es. No tiene una moral propia. El sistema capitalista no pretende ser una doctrina ética. El economista británico Arthur Seldon, en su libro Capitalismo, publicado en 1994, en su capítulo 9 de su libro sobre la crítica del capitalismo, seleccionó precisamente a los críticos del capitalismo, a los censores del capitalismo, como él los denomina, a los censores del capitalismo de ese entonces. Los seleccionó en 5 grupos, obviamente tomando en cuenta la coyuntura política de ese entonces, del siglo pasado. Entre estos grupos estaban pues los marxistas autoritarios, en segundo lugar los socialdemócratas, en tercer lugar los socialistas de mercado, en cuarto lugar los demócratas de mercado social y en quinto lugar estaban los conservadores de ese entonces, que también vendrían a ser los conservadores de hoy. Y era aquel grupo de intelectuales, economistas que consideraban, aceptaban que el mercado, el capitalismo, el mercado libre tiene pues cosas sólidas a favor, sin embargo se sienten atenazados por algunas dudas. Y en este último grupo creo que encaja perfectamente Agustín Laje, ya que es un intelectual que al parecer pues trata de defender al capitalismo, trata de elevar críticas positivas hacia este sistema económico, pero termina haciendo todo lo contrario, señalando, por ejemplo, que el sistema económico capitalista pues no tiene moral. No tiene una moral propia. Según el doctor Arthur Seldon, este quinto grupo de críticos, de economistas, de intelectuales críticos del capitalismo, precisamente con sus dudas e inquietudes acerca del libre mercado, posiblemente es el grupo que más daño está causando al capitalismo, porque justamente procede de personas con mente conservadora, supuestamente favorables al sistema capitalista. ¿Puede funcionar con una ética como la LGBT? Bueno, adicionalmente, Laje señala que como el capitalismo carece de una moral, de una ética propia, definida, pues prácticamente tiene que andar prestándose de otros lugares, quizá de otras ideologías, de otras corrientes de pensamiento, de otros movimientos, como el que señala Laje, del movimiento LGBT. Lo que yo personalmente defiendo es que ese sistema genera riqueza, claro, pero no lo puedo dejar así librado a su propia moralidad porque no la tiene. Claro, porque no la tiene. Claro. Como dije anteriormente, Laje cree, en verdad cree que le está haciendo un gran favor al capitalismo con esta clase de críticas, al señalar que el capitalismo es simplemente un mecanismo, un instrumento para generar riqueza y nada más, y que no se le puede dejar libre, ¿no?, a su libre albedrío, porque enseguida podría causar destrozos, desmanes, abusos, podría perjudicar a las personas. Por lo tanto, no se le puede dejar libre a la bestia. Y por ende, pues tiene que existir un ser superior o un ente superior, como deja entrever Laje, un ser superior capaz o un ente superior capaz de controlar y manejar, de dirigir a este mecanismo de producción de riqueza tan efectivo, pero a la vez tan peligroso, porque es un sistema amoral. Pero evidentemente es todo lo contrario, para mala suerte de Laje, porque el capitalismo sí es un sistema económico moral per se. Ahora, ¿qué se entiende por moral? Pues implica un set, un código de valores, entendiendo valor como aquello por lo cual el ser humano actúa para obtenerlo y conservarlo, como la vida, como la propiedad, como la libertad, entre otros. Por lo tanto, ese código de valores le ayuda al ser humano para tomar sus decisiones, para elegir libremente, y obviamente ello va a determinar el propósito y el curso de su vida. Entonces, lo que caracteriza a la moral y por ende también a los valores que la componen es la especial circunstancia de que son el producto de las elecciones y las decisiones de los seres humanos, que son decisiones y elecciones voluntarias frente a un conjunto de alternativas. Y el mejor sistema económico que permite al ser humano poder decidir y elegir libremente frente a múltiples opciones, múltiples alternativas, es precisamente el capitalismo. Otro punto a tomar en cuenta para llegar a la conclusión de que el capitalismo sí tiene una moral propia, bien definida, es el hecho de que el capitalismo es un sistema económico propio de la filosofía política del liberalismo. Por lo tanto, si no se llega a entender a ciencia cierta lo que significa el liberalismo, pues menos se va a llegar a entender lo que significa realmente el capitalismo real, el capitalismo liberal. Y en eso creo que radica la debilidad en los argumentos de Agustín Laje,
Por eso es importante escuchar las palabras del doctor Juan Ramón Rayo, quien explica claramente lo que significa el capitalismo liberal y el liberalismo. El capitalismo es el sistema económico del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Pues es una filosofía que se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas, de cada individuo. Es decir, para el liberalismo, el centro moral es el individuo como ser que tiene unos objetivos, un proyecto de vida, que en ocasiones pueden entrar en conflicto con los objetivos de otros individuos y que por eso cada cual tiene que respetar los proyectos de otros. ¿Y cómo se respetan? Respetando a la persona, respetando su propiedad y respetando las relaciones que establecen con otras personas, la libre asociación y desasociación. Y eso, en materia productiva, comercial, se traduce en el libre mercado, en el ahorro, en la inversión y en la acumulación de capital. Es decir, libre intercambio de bienes, libre intercambio de servicios, libertad de ahorro, libertad de inversión, acumulación de capital, aumento de la productividad, prosperidad para el conjunto de la población. Hay que juzgar a los sistemas en función de lo que generan. El problema es, también del otro lado, pensar que el sistema capitalista, todo lo que genera en términos morales va a ser bueno. No, precisamente porque no es una doctrina moral. Es una herramienta. Es una herramienta. Es que yo no puedo juzgar, yo tengo que juzgar económicamente al sistema y después decir, bueno, está generando un producto moralmente bueno, genial, o un producto moralmente malo. No me va a generar necesariamente un producto moralmente bueno ni uno moralmente malo. En este punto de su crítica, bueno, una crítica obviamente muy errada, Agustín Laje en este punto pues hace una mezcla muy grosera respecto a la moralidad, mezcla la moralidad de un determinado sistema económico como el capitalismo, que como ya expliqué anteriormente sí tiene una determinada moral pues definida, propia, que se basa precisamente en sus propias instituciones del capitalismo, la propiedad privada, la libertad contractual, la cooperación social, los mercados libres, entre otros. Esa moralidad de un determinado sistema económico como el capitalismo, pues Agustín Laje lo mezcla con la moralidad de ciertos productos emanados de los mercados dentro del capitalismo. Es decir, que para Laje, pues un sistema económico es válido siempre y cuando los productos, es decir, los bienes y servicios que se ofrezcan dentro de un determinado mercado, pues sean moralmente aceptables para él. Según el doctor Arthur Seldon, a los sistemas económicos no se les puede juzgar como si fueran fotos fijas, como precisamente lo hace Agustín Laje con sus críticas. Al contrario, son imágenes en movimiento y por lo tanto es inexorable que en algún momento, en algún lugar, pues existan productos, es decir, bienes y servicios proporcionados por empresas, por capitalistas, bienes y servicios que puedan ser malos o inmorales. De hecho, existen restaurantes, bares, clínicas privadas, colegios privados que puedan brindar un servicio deplorable, bancos privados usureros, moralmente inaceptables, pero todo eso no implica una condena al capitalismo. Ahora, también existen empresas públicas, empresas estatales, nacionalizadas, deplorables, o servicios públicos brindados por el Estado moralmente inaceptables, como el servicio sanitario, el servicio de educación pública, entre otros, pero eso sí es una condena al socialismo, a diferencia del capitalismo. ¿Y en qué radica la diferencia? Pues en algo fundamental, que el capitalismo ofrece a los ciudadanos, a las personas, vías de escape para alejarse de aquellos proveedores inmorales, de aquellos proveedores de baja calidad, mientras que el socialismo no lo hace. Entonces, bajo el capitalismo, estas vías de escape que permiten a los ciudadanos alejarse de los proveedores moralmente inaceptables. Estas vías de escape, pues, pueden ser facilitadas y generalizadas a través de la eliminación de obstáculos, de barreras impuestas precisamente por los estados y de esta manera pues incrementar la competencia. Pero en el socialismo obviamente no se puede, porque no existen estas vías de escape para los ciudadanos, porque prácticamente provocaría el hundimiento del sistema socialista. Por lo tanto, el capitalismo real, el capitalismo liberal, tiene mercados con capacidad de ofrecer vías de escape, vías de salida hacia otros proveedores, nuevos proveedores, cuya simple existencia hace que no puedan durar mucho tiempo en el mercado, aquellos proveedores cuyos productos pueden ser inmorales, que es a lo que se refiere al parecer Agustín Laje. Finalmente, para concluir esta controversia a raíz de la supuesta inexistencia de un código moral del capitalismo como sistema económico, a raíz de las declaraciones de Agustín Laje,
Les comparto un extracto de una de las ponencias del doctor Juan Ramón Rayo, en la que explica claramente que para que el capitalismo florezca no solamente se necesitan las instituciones básicas que anteriormente expliqué o expuse, como la propiedad privada, la cooperación social, los mercados libres, la división de trabajo, la libertad contractual, entre otros. No solamente son indispensables estas instituciones morales propias del capitalismo, sino que se necesitan otras virtudes importantísimas, esenciales para el éxito del capitalismo real, del capitalismo liberal. Para que haya capitalismo, para que florezca el capitalismo, para que el capitalismo tenga alma, para que arraigue, para que beneficie al conjunto de la población, es necesario, como decía, un comportamiento virtuoso. ¿Y qué es una virtud? Pues una acción repetida, un hábito que nos acerca al bien. Y el bien, en este caso, sería justamente el progreso económico dentro del capitalismo. Pues la justicia o la virtud de la justicia es esencialmente dar a cada uno lo suyo, es decir, respetar la libertad y la propiedad ajena, cumplir con la palabra dada, reparar el daño causado, combatir los privilegios, reconocer a todas las personas como sujetos de igual derecho, con independencia de su origen, sexo, posición económica, raza o religión. El capitalismo requiere de la virtud de la prudencia para perseguir el interés propio, comerciando en lugar de parasitando, para buscar el beneficio sin asumir riesgos alocados, para reflexionar críticamente sobre nuestras decisiones, para ejecutar diligentemente nuestros planes, para buscar el perfeccionamiento continuado de nuestra actividad empresarial o para calcular las consecuencias de nuestras decisiones en el mercado. El capitalismo necesita de la virtud de la fortaleza para emprender, para innovar, para penetrar en nuevos mercados, para competir con las empresas establecidas y dominantes, para desafiar las regulaciones injustas, para reponerse frente a una bancarrota, para resistir el pesimismo generalizado en medio de una crisis, para no desfallecer ante la falta de logros inmediatos. El capitalismo necesita de la virtud de la templanza para ahorrar y acumular capital, evitando el consumismo desenfrenado, para escuchar al cliente con humildad, para no caer en la autocomplacencia empresarial y reconocer que la vida, y también la empresa, es un proceso de aprendizaje continuo, para, en definitiva, admirar y emular los logros ajenos en lugar de envidiarlos. El capitalismo requiere de fe en las costumbres, en la cultura, en las instituciones recibidas, en los usos comerciales, para evitar, para no caer en la trampa del planificador central y del planificador social. ¿Qué es la esperanza? Pues la confianza en un futuro que no conocemos, pero al que sí nos dirigimos. Esperanza para no vernos paralizados por el miedo al cambio, sino para afrontarlo con optimismo espontáneo. Por tanto, el capitalismo requiere de esperanza no solo en nuestro propio éxito, sino también en el éxito ajeno, en el progreso, en la tecnología, en el crecimiento económico y en las nuevas empresas. ¿Qué es la caridad? Pues la preocupación por el bien del prójimo y la confianza en que los demás también se preocuparán recíprocamente por nosotros. Es respeto, buena fe, predisposición a cooperar. Es una forma de evitar caer en comportamientos oportunistas que nos lleven, nos conduzcan a equilibrios antisociales y subóptimos propios del dilema del prisionero. Es una forma de estructurar las relaciones humanas de cooperación más allá de la textualidad de los contratos, siempre necesariamente incompletos, buscando el bien común en aquellos proyectos emprendidos voluntariamente en común. Es rechazar la visión de la sociedad como una lucha fratricida entre explotadores y explotados, como nos diría el marxismo, y pasa por poder al menos contemplarla como un marco para la cooperación mutuamente provechosa. Es, en definitiva, como diría Bastiat, armonía de intereses. El capitalismo requiere, por tanto, de caridad hacia los trabajadores, hacia los consumidores, hacia los proveedores, hacia los socios y hacia, en definitiva, el resto de la comunidad. Requiere caridad para evitar el odio y la envidia hacia los éxitos del prójimo.